En fotografía todo gira en torno a la luz y en nuestra habilidad para capturarla, pero en un interior donde las condiciones lumínicas son muy variables nos costará mucho más controlar la iluminación. Por eso hoy te vamos a enseñar cómo iluminar tus retratos en interior. Si fotografiamos en un interior, la luz suele ser escasa y además atraviesa cristales, rebota sobre múltiples superficies y eso la convierte en una luz compleja, variable y difícil de manejar. ¿Qué podemos hacer entonces para dominarla? Lo primero que debes hacer es analizar el entorno y aprovechar todos los recursos que puedas tener a tu favor. Debemos adaptarnos y aprender a trabajar con la luz que tenemos. Primero busca la habitación más luminosa de la casa y sitúate junto a la ventana. Abre paso a la luz. Sube las persianas, abre las cortinas e incluso aparta muebles si es necesario para conseguir la máxima luz natural. Es esencial que la luz del sol no sea directa, sino que sea homogénea. Por eso es recomendable elegir la mejor hora del día para realizar nuestras fotografías. Todo dependerá de cómo entre la luz y de cómo esté orientada la ventana, por lo que dedica un día previo a observar cómo entra la luz para determinar cuándo es óptima para lo que tú buscas. Ya tenemos clara la iluminación de la que disponemos en la habitación escogida. Ahora toca elegir el material fotográfico. Utiliza el objetivo más luminoso que tengas y que además alcance un amplio rango de visión. Un angular es el objetivo ideal para interiores, pero para hacer retratos no nos sirve, porque genera demasiada distorsión. El 35 mm es una opción excelente porque no llega a ser angular, pero abarca un campo de visión amplio sin deformar tanto la imagen. Un 50 mm también es una buena opción. Si tienen una apertura máxima de f1.8 o f1.4 conseguirás la máxima luminosidad. El trípode es otro accesorio que no debe faltar. Te dará la estabilidad que necesitas y evitará trepidaciones cámara en mano. Si no quieres subir demasiado la sensibilidad ISO ni utilizar luz artificial, el trípode nos dará un mayor margen para usar velocidades de obturación más lentas. Una vez dominada la luz y preparado el material que vamos a utilizar, ¿cómo debemos colocarnos? Vamos a ver ahora una serie de esquemas de iluminación de interiores que te resultarán muy útiles. Como no podemos dominar la luz, lo que tendremos que hacer es movernos, tanto el modelo como el fotógrafo, y buscar la luz que más nos interesa. Recuerda que cuanto más nos acerquemos a la ventana, mayor intensidad de luz y viceversa. El primer esquema de iluminación es el más clásico. El sujeto se sitúa cerca de la ventana con los hombros formando un ángulo de 90 grados respecto a esta, y nosotros en la posición opuesta al sujeto. La iluminación que tenemos es lateral, por lo que obtenemos una parte de la cara correctamente iluminada y la otra repleta de sombras. Según lo pronunciadas que sean, le pediremos al sujeto que varíe su posición girando hacia la ventana en ángulos más cerrados de 60 o 45 grados, para conseguir una iluminación del rostro más homogénea. El segundo esquema de iluminación es el mismo que el anterior, solo que vamos a añadir un elemento más, un reflector. Si colocamos un reflector en el lado opuesto de la ventana, lograremos compensar las sombras de la parte del rostro no iluminado. Acerca o aleja el reflector del sujeto para conseguir mayor o menor intensidad de iluminación. Ahora tenemos que movernos porque en lugar de buscar una fotografía totalmente frontal, buscaremos una fotografía de perfil. Nos situaremos a un lado del sujeto. De igual modo que antes, si las sombras son muy pronunciadas, pídele que se gire hacia la ventana para homogeneizar la luz. Igual que hemos hecho antes, si añadimos un reflector conseguiremos un esquema de iluminación mucho más equilibrado.
Colocando el reflector en el perfil no iluminado del retratado, conseguiremos corregir las sombras creadas. Acércalo o aléjalo de nuevo hasta encontrar la intensidad deseada. Ahora probaremos a realizar un esquema de iluminación en el que el sujeto se colocará totalmente frontal a la ventana y nosotros de espaldas a la luz. El modelo debe estar totalmente frontal a la ventana y nosotros de frente a él. Aunque si tapamos la luz, podemos ladearnos un poco. Si ves sombras que no te gustan, pídele al sujeto que ladee la cabeza. Por último, vamos a invertir las posiciones. El sujeto se colocará de espaldas a la ventana y nosotros hacia la luz. ¿Ya lo has adivinado? Exacto, vamos a hacer fotografías a contraluz. Si hay una luz muy intensa, puedes captar una atractiva y sugerente silueta. Aunque usando un reflector o luz de relleno, también puedes iluminar el rostro del sujeto y exponerlo correctamente. Siempre intentaremos utilizar luz natural para nuestros retratos, pero también podemos utilizar accesorios de iluminación para nuestras fotografías en interior. Vamos a hacer pruebas con algunos de ellos. El reflector ya lo hemos utilizado en los esquemas de luz anteriores. Nos vendrá genial para complementar la iluminación que obtenemos con una sola fuente de luz. Si optas por un reflector 5 en 1, además del acabado en color blanco, podrás usar el acabado plateado y el acabado en dorado. Y también podrás recortar luz con el acabado negro o difuminar una fuente de luz intensa con el difusor. Recuerda que si no tienes un reflector puedes usar una superficie blanca como un folio o papel de aluminio y hacerte tu propio reflector casero. Otro accesorio al que podemos recurrir es el flash, o bien el flash integrado de nuestra cámara o bien un flash externo. El problema es que en un interior con poco espacio es probable que obtengamos rostros demasiado iluminados. Mira la misma fotografía realizada con luz natural y con flash integrado. ¿Cómo podemos obtener un mejor resultado? Existen múltiples accesorios y difusores que podemos acoplar a nuestros flashes para así evitar fondos oscuros, sombras demasiado marcadas o rostros sobreexpuestos. Vamos a probar algunos de ellos a ver cómo funcionan. El flash integrado puede resultarnos útil mientras no lo disparemos directamente y optemos por usarlo como flash de relleno. Este es un panel blanco de tela translúcida muy sencillo de colocar que ofrece muy buenos resultados. Aunque si no tienes uno, puedes hacerlo de forma casera utilizando cualquier superficie translúcida como un vaso de plástico, un pañuelo o una bolsa blanca. Si optamos por utilizar un flash externo nos pasará un poco lo mismo. La luz directa provocará que la transición entre las luces y las sombras sea demasiado pronunciada, pero podemos modificar esa intensidad fácilmente. Como el flash externo lo podemos mover, primero lo enfocaremos hacia el techo para poder rebotar la luz y conseguir que se esparza por toda la estancia. Si prefieres usar difusores, puedes probar con diferentes opciones como son el difusor tipo pestaña, que suele ir incorporado en el propio flash y solo tendrás que extraerlo, el difusor tipo caja que se acopla directamente a la antorcha y el difusor tipo softbox, que es más direccional y difumina la luz con una leve tonalidad blanca muy atractiva. Aunque como siempre, si no tienes ninguno, puedes optar por difusores caseros, papel translúcido acoplado con una goma elástica, vasos y bolsas de plástico translúcidos de color blanco. Finalmente nos queda la última opción, la alternativa a la luz del flash, que es la luz continua.
Hoy en día podrás encontrar pequeñas antorchas de luz acoplables a tu cámara a precios muy económicos. Son útiles porque además de servirnos para fotografía, también nos sirven para grabar vídeo. Con una de estas puedes modificar la intensidad de la luz y también variar la temperatura de color. ¿Qué te parece el resultado? La alternativa casera es utilizar fuentes de luz continua que tengas en casa, tales como una lámpara, el flexo de un escritorio o incluso una linterna. Supongo que ya no tienes dudas. La fotografía de retrato en interior ya no es ningún misterio para ti. Ya sabes todos los trucos para aprovechar al máximo todos los recursos a tu alcance. Así que no sé qué estás esperando. ¡A practicar!